Hola, bienvenidos a nuestro caso Retail de Moda Rolling Forecast. Comencemos. Para marzo de 2020, la compañía Retail de Moda en Colombia estaba en una situación normalizada. Tenía 400 tiendas en operación, un canal de mayoristas que a su vez tenían alrededor de otras 100 tiendas administradas por ellos y un canal de franquicias donde bajo las marcas de esta compañía terceros también hacían ventas. Para el mes de marzo se tomó la decisión por parte del gobierno de cerrar la economía y restringir la movilidad de las personas debido al COVID. Hubo que cerrar los centros comerciales y todas las fuentes de ingresos de la compañía en una semana y pues estábamos en una situación abrumante. No se sabía si la compañía podía o no podía responder, qué tan grave iba a ser este cierre para la empresa y si era necesario tomar acciones y de qué nivel, cómo se priorizaban, cómo podría entenderse lo que estaba viviendo la compañía en ese momento. Ante esta situación, la empresa decide realizar un rolling forecast donde se establezcan algunos escenarios, lo que mejor se pudiera establecer en ese momento porque la información era confusa y difusa, sobre cuáles podrían ser los impactos del cierre en la empresa. Para ello, se realiza entonces un rolling forecast en abril del 2020, donde se establecen un escenario de cierre de 6 meses, un canal online que seguirá operando con restricciones, ya que en ese momento ni siquiera había autorización para el reparto de productos, o sea, no había logística para realizar ese canal. Una decisión de no comprar más producto, la compañía tercerizaba su producción, está entrada a las bodegas y había unos planes de producción anuales. Esos planes se pararon, solamente se pagó lo que se había logrado entregar y lo que ya estaba en los proveedores con mucho avance. Se mantenía la planta de personal en este escenario, se suspendía la ejecución del CAPEX, habría aperturas de tiendas, habría inversiones en tecnología, habría otro tipo de inversiones en mejoras de procesos, eso todo se suspendía. Y la cartera se consideraba que no se recaudaba debido a que los clientes tenían un modelo de negocio similar basado en venta al público, pues se iban a ver afectados y no era muy razonable suponer que la cartera que ya habíamos estado recaudando de manera normalizada pues no se iba a ver afectada. Los resultados fueron abrumadores, pero la buena noticia es que aún en un escenario tan extremo como el que acabamos de mencionar, la compañía era capaz de sobrevivir, tanto desde el punto de vista de caja, porque no tendría liquidez, pero tenía acceso al sistema financiero para financiar el déficit que le iba a generar el cierre de las tiendas, y también por el lado de patrimonio, porque es una compañía que lleva más de 30 años operando, había logrado acumular un patrimonio importante y la pérdida que se había estimado en ese momento de 47.000 millones de pesos representaba alrededor de un 15% del patrimonio y un 50% de los cupos de endeudamientos que tenía disponibles a la fecha. La buena noticia es que no iba a ser catastrófica la materialización de ese escenario, pero los dueños de la compañía encargaron a la administración de elaborar unos planes que permitieran mitigar esos efectos. Y la meta entonces sería llegar a un punto de equilibrio, tanto desde el punto de vista de caja como desde el punto de vista de utilidades. La compañía comienza entonces a explorar cuáles son las alternativas que tiene. De nuevo, todo fue muy súbito y era difícil haber estado preparado para una situación tan extrema como esta. No cabía en la mente de nadie que pudiera llegar a ver un cierre tan drástico de la operación de un negocio. La gerencia financiera entonces comienza a hacer una serie de rolling forecasts sucesivos, entendiendo que se había hecho un escenario inicial, ahora lo que queríamos era empezar a generar planes de acción en ventas. ¿Qué pasaba si lográbamos incrementar más la venta del canal online, mejorar esa logística de alguna manera, pedir algunos permisos de movilización para poder hacer las entregas? Lo segundo era abrir un canal de WhatsApp. Hasta ese momento no parecía que eso fuera probable ni que fuera a ingresar ventas, pero era ya el momento de probarlo. Había que arrancar y apostarle a ello. En personal, se tomaron algunas medidas: la no renovación de los contratos temporales, la definición de vacaciones colectivas en el personal para evitar que el pasivo laboral siguiera creciendo.
más bien se iban consumiendo los días de vacaciones que las personas tenían. En arriendos, un rubro de gasto muy importante, alrededor del 10-12% de la venta en una compañía de este tipo son los arriendos. Entonces se definió hacer un plan donde desde varios puntos de la compañía se abrieran conversaciones con los dueños de los locales para lograr periodos de gracia mientras estuviera cerrado el centro comercial o la tienda, con el argumento de que el arriendo está pagando por el uso de un activo. Si el uso no se da, pues no habría lugar a ello. El otro punto es la cartera. A pesar de que entendíamos que los clientes estaban en una situación similar, pues había alguna cartera que podría recuperarse de clientes cercanos, clientes que ya habían realizado la venta, habían recogido su efectivo y pues deberían honrar su obligación. Y finalmente, tecnología. Además de suspender aquellos proyectos que no hacían parte del plan de reacción de la compañía, en los cuales se invertían unas cantidades importantes de desarrollo, también se empezaron a revisar todas las licencias que se tenían y a suspender aquellas que era posible hacerlo sin afectar el funcionamiento mínimo que se requería para la atención de los canales que aún operaban. Y además, pues que al momento de una reapertura, pues estuviéramos listos para hacerlo. Y finalmente, todos estos planes deberían llevarse a una junta donde se aprobaban. Eran planes muy grandes, muy transversales, entonces requerían de varios niveles de aprobación. En algunos de ellos había que tomar algún tipo de riesgos. Una vez que se aprobaban, se incorporaban al Rolling Forecast y se presentaban nuevamente. Entonces, al final de cada mes, esos Rolling Forecasts se iban actualizando con la información de los planes que se iban realizando, los efectos de esos planes. Algunos, a pesar del ahorro, tenían unos costos marginales, todo eso habría que balancearlo. Y ese seguimiento se volvió clave para ir encontrando salidas. Además, era importante incorporar toda la información nueva que estaba llegando alrededor de la pandemia. El modelo de Rolling Forecast entonces era el centro de las conversaciones, el que permitía integrar todas las conversaciones que se estaban teniendo alrededor de expectativas, de planes y diferentes estrategias que permitirían el objetivo final, que era llegar al punto del equilibrio. En la diapositiva que están viendo aparecen entonces los informes. Después de haber hecho un Rolling Forecast en marzo, donde fue un poco fuerte para los accionistas ver que la pérdida podía llegar a ese nivel, ahora con el seguimiento se quería ver cómo evolucionaba esa proyección de acuerdo a las acciones de la administración. Acá están viendo el primer slide. En la parte de arriba entonces se ponían los supuestos y en la parte de abajo se detallaban cuáles eran los planes que se estaban incorporando en esa proyección. Ahora pasemos a los números. Como pueden ver en la diapositiva, se mostraba el nuevo presupuesto. La primera columna es la situación evaluada más reciente, donde están incorporados todos los planes. Se comparaba entonces con la segunda columna, donde aparecía el Rolling Forecast inicial que se hizo en marzo, el de la pérdida grande, y finalmente se comparaba con los resultados del año anterior. Si ustedes se dan cuenta, en este escenario planteado se llama ácido porque la venta no se consideró por encima de lo que se había pensado inicialmente, a pesar de que el online iba teniendo un desempeño mejor. Como todos recordaremos, la pandemia fue un gran impulsor para el negocio del e-commerce. Sin embargo, no considerábamos esos incrementos de venta y más bien nos enfocábamos en ver de qué manera los planes de ahorro o los planes de ajuste empezaban a mejorar la pérdida que habíamos planteado inicialmente. Como pueden ver, ya la compañía había encontrado 6.000 millones de pesos de reducción en costo, básicamente en gastos logísticos que podrían evitarse, y 22.000 millones de pesos en gastos operativos, administrativos y de mercadeo. Con esto, más otros 4.000 millones que aparecen en el renglón que se llama corporativo, que no es más que el centro de servicios compartidos, se lograba entonces acercar mucho a la compañía al punto de equilibrio que se quería. Ya estábamos hablando de pérdidas del orden de 5.000 millones de pesos, que equivalen al 1% de la venta. Esa era una meta muy ambiciosa porque requería ejecutar una serie de planes por diversas áreas de la compañía, pero que nos permitía abrir la puerta a la meta que había puesto la Junta de llegar a una pérdida pequeña. Ahora en esta diapositiva veamos cómo estaba la caja. Al cierre del año 2019 la deuda estaba en 106.000 millones de pesos. Lo normal por los ciclos del negocio es que vaya subiendo gradualmente hasta el tercer trimestre y de ahí en adelante, por la estacionalidad de las ventas, comienza a reducirse hasta llegar al menor valor del año, que normalmente se presenta
en diciembre después de toda la temporada de ventas navideñas. En esta proyección ya se había logrado también estabilizar la caja. Si se dan cuenta, la línea verde que aparece plana indica que el endeudamiento no se iba a subir como se estaba esperando en el escenario inicial de marzo, sino que ya se había logrado estabilizar con las acciones tomadas. Sin embargo, era muy importante entender que había gran parte del efecto estaba muy concentrado en la temporada navideña. Esto porque el escenario considerado establecía el mayor nivel de aperturas de tiendas en esa época, además pues de la estacionalidad normal de las ventas del negocio. Entonces el plan estaba armado, los objetivos estaban aprobados por la Junta, pero la ejecución tenía un reto muy relevante y especialmente muy concentrado en unas cuantas semanas al finalizar el periodo. Por lo tanto, fue necesario hacer este seguimiento cada mes, ir incorporando toda la nueva información e ir viendo si los planes y los supuestos de los que habíamos hablado tanto se lograban ejecutar. Ahora miremos cuál fue el valor del Rolling Forecast frente a una situación tan extrema como una pandemia. Digamos, estas situaciones son útiles para efectos académicos porque nos llevan a unos extremos que vuelven muy claros los conceptos y la utilidad de estas metodologías. Con el Rolling Forecast entonces logramos tres cosas importantes. Lo primero es que se permitió establecer un escenario inicial, entender el impacto de cerrar una compañía. En situaciones como esta, los accionistas tienden a pensar que la compañía se acabó e incluso los equipos directivos empiezan a perderse porque no saben dónde están parados. Este escenario inicial fue muy importante para poder entender que no era una catástrofe, que era una situación compleja, pero que podíamos manejarla por las fortalezas que la compañía había adquirido durante tantos años de operación y que pues, podíamos plantearnos unas metas alrededor de este escenario. La segunda utilidad importante es que ya teníamos una herramienta para medir todas las decisiones que estábamos tomando. Si se planteaba una estrategia en arriendos o en ventas o en personal o en aplazamiento de proyectos o capital de trabajo, podíamos medir cuál iba a ser su impacto y a través de su impacto priorizarlo. Muchas acciones de las que teníamos se descartaron porque al medir su impacto sobre el total de la compañía pues era demasiado pequeño respecto al esfuerzo en que se estaba incurriendo. Fue muy útil para priorizar las medidas y los planes de acción y para lograr las aprobaciones que se requerían porque en algunos casos incluso había riesgos de ejecución ya que habría que tomar decisiones o acciones que nunca se habían considerado en un escenario normal. Y la tercera utilidad fue tener dónde incorporar toda la información del entorno que estaba llegando. Entonces pasaba que las noticias decían que la pandemia se podría acabar, otras decían que se podría extender, que la reapertura se iba a dar de una manera súbita, otras decían que iba a ser gradual, que iba a ser por zonas, por horarios, que podría abrirse y luego volverse a cerrar. Toda esta información nueva la lográbamos incorporar en el modelo, junto con los planes y junto con los escenarios que planteamos inicialmente y las metas planteadas, y nos guiaba en la conversación alrededor de ello. De manera que podíamos verificar cuáles iban a ser las mejores estrategias para sortear la crisis. Finalmente, el resultado fue muy positivo. La compañía logró lo que se había planteado en el Rolling Forecast de junio. No exactamente por la ruta que se había establecido, porque algunos de los planes no se dieron. Sin embargo, la reapertura estuvo un poco más rápida de lo que se pensaba y el canal online, como todos sabemos, pues reaccionó muy bien. Además, el canal de WhatsApp que habíamos pensado que no iba a tener una utilidad importante se volvió altamente relevante. Con más y con menos, la proyección se logró cumplir. La pérdida, como les decía, representó solamente el 1% de la venta, que para una empresa pues, de este tamaño y tan vulnerable a los cierres, porque estamos hablando de uno de los sectores más vulnerables a la pandemia, fue un resultado muy satisfactorio para todos. La caja estable y las pérdidas manejables. Hasta aquí entonces el caso del retail de moda. Muchas gracias por su atención. Espero verlos de nuevo en los siguientes casos. Hasta pronto.